Buenos días. Bueno, pues terminamos la última entrada hablando del aborto, de ese tema tan enormemente polémico y tan doloroso para todos los participantes en el tema, especialmente, claro, para el abortado, para el niño al que se le niega el derecho a la vida. Y decía que son interminables las fundadas alegaciones en uno o en otro sentido, en una polémica para la que no se ve el final, la innegable realidad de que ambas partes tienen razón y razones convincentes, si bien tener razones no implica tener razón. Y decía también que, y si tener siempre muy presente, el trago amargo y destructivo que supone para toda mujer verse inmersa en estas dolorosas decisiones, por muchos motivos, por abandono, por edad, por muchos motivos. Porque dicen, y creo que he utilizado la frase antes, pero la repito, que una madre, cuando oye el latir de un corazoncito dentro de sí misma, escucha una melodía que no va a olvidar jamás, que no va a olvidar jamás. Y si tiene la desgracia de que no vuelva a poder concebir, estará llorando todo lo que le quede de vida. En fin, la vida, una situación que es conceptualmente imposible de resolver, en la que el derecho se ha visto precisado a conculcar parcialmente los derechos ciertos y fundamentales aducidos contradictoriamente en busca de un consenso que no satisface a nadie y menos que a nadie, desde luego menos que a nadie, al ser humano que ha sido cruelmente eliminado de la cadena de la vida sin poder argumentar en persona su derecho a existir. Esta dolorosa situación solo tiene respuestas como la mayor parte de las cosas de la sociedad, ¿verdad? A niveles educativos, incentivando el criterio de la libertad responsable del propio cuerpo por parte de las mujeres y el obligatorio conocimiento de la batería de métodos anticonceptivos y alejarnos de esa idea que parece consagrar el aborto como un medio anticonceptivo más, y a nivel de la conciencia individual, fundamentalmente por parte de las mujeres, ya que nadie pone más dolor, angustia, soledad, desamparo y sufrimiento que las tristes protagonistas de este supuesto. Lo afirmo, lo he visto, lo afirmo. Pero para muchos irresponsables tal vez convenga limitar drásticamente este supuesto derecho en los países donde se contempla legislativamente a tanta olvidadiza con sus obligaciones básicas a que una sola vez en la vida, salvo en los supuestos de violación y en los supuestos terapéuticos. Los supuestos terapéuticos, ese sí que es un problema. Hay mujeres, incluso los supuestos terapéuticos, prefieren correr el riesgo y perder la vida por dar al nacimiento de otra vida. Y hay mujeres que no tengo capacidad moral para opinar. Sorprende, sin embargo, la sinrazón subyacente en el hecho de que esta polémica se esté desarrollando en todo el mundo civilizado al máximo nivel de escrupulosidad moral, tanto religiosa como social como jurídica, y que sin embargo la situación de la infancia en el mundo sea la que es. ¿Lo damos una vuelta? Esa polémica a esos niveles tan exquisitos con respecto desde el punto de vista social, religioso, jurídico, tal, y luego miras la situación de la infancia en el mundo. Nos da vergüenza, no nos da vergüenza, no nos da vergüenza. Que pueda debatirse hasta la saciedad los derechos de los no nacidos, que pueda debatirse hasta límites inimaginables el cuándo en realidad comienza la vida. Para mí, desde el mismo momento de la concepción. Y sin embargo, los derechos de los nacidos, de los que ya son seres humanos sin discusión, puedan verse conculcados y pisoteados ante la indiferencia de todos. Un niño muere cada 5 segundos, o por hambre o por falta de medicinas. Un niño muere en el mundo cada 5 segundos. Algo importante falla gravemente en la conformación de una sociedad, en la conformación de nuestra moral pública y privada, que permite la muerte por hambre de niños por millones, la muerte de millones por falta de cuidados médicos mínimos, una sociedad que permite la explotación infantil, la mutilación sexual, la prostitución de menores, la violencia doméstica y el cuadro de horrores ciertos que supone la infancia en una buena parte del mundo. La mayor parte de los abusos sexuales a menores se producen en el interior de las familias y en los entornos formativos de los niños. Y además, en general, quedan impunes. La infancia, esa única patria ideal para todos los hombres a la que se refería el poeta Rilke, que para incontables supone únicamente el jardín de los horrores,
y la ininterrumpida fábrica de desequilibrados psíquicos, sociales y morales que volverán a perturbar gradualmente la sociedad en un ciclo sin fin. Esto estamos permitiendo, lo sabéis. Tal vez algún día la humanidad entienda por fin que los niños no son patrimonio ni obligación común. Comillas. Hermanos de una gran familia, los niños no pierden sus rasgos de semejanza, sino al perder la inocencia, la misma en todas partes. En todas las pasiones modificadas por los climas, los gobiernos y las costumbres, hacen a las naciones distintas. El género humano deja de comprenderse y de hablar el mismo lenguaje. Es la sociedad la que es la verdadera torre de Babel, Chateaubriand. Joder, darle una vuelta al pensamiento. Lo repito, hermanos de una gran familia, los niños no pierden sus rasgos de semejanza, sino al perder la inocencia, la misma en todas partes. Ves a los niños de cualquier lugar del mundo, todos son iguales, todos están en los mismos juegos, en las mismas carreras, en las mismas ansias de vivir, todos. Entonces, las semejanzas... Entonces, las pasiones modificadas por los climas, los gobiernos y las costumbres, las religiones, en fin, todo este lío que es este galimatías que es el mundo, hacen a las naciones distintas. El género humano deja de comprenderse y de hablar el mismo lenguaje. Es la sociedad la que es la verdadera torre de Babel. Chateaubriand. Hoy está sucediendo en las sociedades occidentales un despropósito de dimensiones colosales. En la mayor parte de ellas, la población se va empobreciendo en población autóctona por falta de nacimientos. Y muchos matrimonios no pueden tener hijos por causas variadas y confusas, disminución de la cantidad y de la calidad del caudal de espermatozoides, acumulación de metales pesados en el organismo humano, poco control sobre los efectos acumulativos de los aditivos y grasas saturadas en la alimentación industrializada de las modernas sociedades, actividades criminales en la alimentación de los animales de granja con dietas ricas en penicilinas, hormonas del crecimiento, clenbuteroles en el menú y otras muchas prácticas delictivas, la agricultura a reventar de pesticidas, plaguicidas, transgénicos y un montón más de errores en incremento constante. Que todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Y mientras, en esa misma sociedad los abortos se consienten por cientos de miles y los padres frustrados de esa misma sociedad recorren el mundo buscando hijos para adoptar, sobre todo en países pobres y de razas distintas, con los problemas de adaptación que pueden producirse, que ni siquiera pueden aportar a los adoptantes un historial médico familiar que pueda permitir la prevención y, en su caso, la curación de enfermedades genéticas de transmisión. Joder, qué amarga locura. Qué amarga locura es el mundo. Qué amarga locura. Cuando se mira la vida hacia atrás, solo dos memorias quedarán de nosotros. El testimonio de que alguna vez hemos existido. La cultura, si algo hemos aportado al común conocimiento de la humanidad, y la genética, si hemos podido enviar algún hijo, nuestros genes, hacia el futuro. Piense la mujer que piensa abortar, que a lo peor no podrá volver a tener más hijos, sobre todo con esas prácticas industriales de aspiración desconsiderada y destructiva con el frágil aparato reproductor femenino. Y piense que si da una oportunidad a la vida a su hijo, aunque sea con otros padres, disfrutará de la oportunidad de haber vivido y que, de algún modo, la vida de ella y de su línea genética, de todos sus ancestros, todos los que antes vivieron para dar la vida a ella, continuará su andadura o morirán con ella. Los seres humanos somos solo un eslabón en la cadena de la vida y la vida no nos pertenece a nivel individual. La vida pertenece a la vida y a la cadena genética y a todos los que existieron en el mundo para darte la vida a ti. Bueno, y lo dejamos aquí. Hay un tema que está perturbando gravemente la vida social y es el uso de diferentes drogas, sobre todo en los países más desarrollados, como una moda en la búsqueda de nuevas e ilusorias experiencias. En esta loca carrera intentando salir de uno mismo, ser una cosa distinta, irrefutable prueba de la insatisfacción humana generalizada, justo a las puertas de los más importantes logros que la humanidad haya nunca soñado y conseguir, justo a las puertas de los más importantes espacios de civilidad que la humanidad haya nunca soñado disfrutar, y justo a las puertas de los mayores niveles de bienestar material que la humanidad haya soñado jamás disponer. Loca naturaleza la nuestra, que no, con universos enteros que explorar y conocer, para los que 1000 vidas serían insuficientes, preferimos el hedonismo degradante, la supeditación morbosa a realidades ilusorias, los extraviados caminos del placer viciado y vicioso, siempre insatisfactorios.
con la elección de degradantes y equivocados caminos que muchos entienden que pertenecen a su decisión personal, pero cuyas consecuencias pagamos todos por una vía o por otra, y cuya petición de ayuda y responsabilidad social nos será pedida y exigida por aquellos mismos que libre y voluntariamente desprecian prohibiciones, leyes, consejos y advertencias y se lanzan de cabeza al infierno de las drogas. Sin conocer siquiera una mínima parte de nuestras cualidades y capacidades intelectuales y sensitivas, guiones, muchas veces prácticamente desde la niñez y casi siempre en la adolescencia, despreciamos un mundo completo de pensamientos, emociones y sensaciones al que podemos acceder para entrar voluntariamente en la peor cárcel, el diminuto mundo de las drogas, que limitará intolerablemente nuestra vida en todos los sentidos. Comillas. El drogadicto es un incapaz. El mundo es la gran droga. Todo estimula, todo alucina. Los alucinógenos son una falta de imaginación. Lo dijo Paco Umbral. Lo suscribo por completo. En busca de fronteras lejanas, caemos en la más torpe, cercana, ayeta y degradante realidad, nuestra anulación de la consciencia, la única cualidad que nos diferencia del resto de los seres vivos, el lugar donde se encuentra toda la dignidad de un ser pretendidamente inteligente y tomamos un evidente camino que nos vertirá, de cierto, en carne degradada o en carne de presidio. La relación del ser humano con las sustancias euforizantes y alucinógenas viene de antiguo y son universales. Tal vez la química más antigua y extendida sea la obtención de alcoholes para ver prácticamente cualquier materia orgánica y en todas las sociedades y el temprano descubrimiento del efecto alucinógeno de algunos hongos. Y en muchas culturas ha pretendido ser la puerta de experiencias místicas, de agudizar percepciones que pudieran trasvasar el rígido velo de la realidad fenoménica, en la búsqueda de otras realidades presentidas, soñadas o deseadas. Comillas. Ya sé que el alcohol me hace daño, pero lo perdono. Cerrar comillas. O en sentido contrario, buscar consuelo a nuestra miserable existencia, anular nuestra consciencia, la permanente huida de nosotros mismos. Comillas. Intenté ahogar mis penas en el alcohol, pero esas hijas de puta pronto aprendieron a nadar. Frida Kahlo. La verdad es que sí. Si intentas ahogar las penas en alcohol, las penas aprenden a nadar con una facilidad tremenda y te acompañan con el alcohol y sin el alcohol. A la que su amiga Chabela Vargas replicó que solo de borracho a borracho nos entendemos. Es posible esa lúcida y amarga pensamiento de Chabela, maravillosa mujer, singular mujer, que decía que solo de borracho a borracho los seres humanos nos podemos entender. Bueno, todos sabemos del tremendo costo y de la tremenda inutilidad de estos esfuerzos, al menos hasta hoy. Aunque el alcohol en sus medidas correctas puede ser un apreciado amigo, pero en su abuso nuestro peor enemigo, como lo son siempre las drogas que solo abren puertas a delirios psíquicos, a desequilibrios orgánicos, a una vida corta y a una muerte miserable. Yo pertenezco a una cultura que se ha bebido siempre. Quiero decir, las comidas han sido siempre acompañadas por vino, lo hemos visto en la mesa de que éramos muy niños, pero pertenezco a una cultura también que si alguien llegaba a la borrachera era por accidente, no porque buscara emborracharse. Hemos convivido muy civilizadamente con el alcohol desde muy niños. Ahora parece que las cosas han cambiado, que la gente bebe para emborracharse. Y yo recuerdo un consejo que me dio siendo muy jovencito una persona con la que me formé en el mundo de la contabilidad. Y me dijo, mira, el que bebe y se emborracha y le gusta emborracharse es como el que sale al mar y le gusta marearse. A mí me pareció tan claro que efectivamente qué es lo que haces mareado, borracho por las calles. Es un tema disparatado. Bueno, pues ahora la gente parece que su diversión es emborracharse. En fin, la locura de los tiempos. Y todos sabemos el tremendo pago social que supone el uso indiscriminado de las sustancias que, entre otros efectos, imposibilitan para la vida responsable, ya que conducen al delirio y a la postración. Basta observar la realidad de los drogadictos o los alcohólicos en nuestras comunidades o estudiar la historia de las graves consecuencias sociales del uso del opio en China en el siglo XIX, incluidas las infames guerras del opio.
Probablemente todas las guerras son infames, pero las del opio son particularmente infames. ¿Verdad, Inglaterra? ¿Verdad que son infames? Se dice que los pueblos que no aprenden las lecciones de la historia vienen obligados a repetirla. La imposición de la llamada ley seca en USA en 1919 demostró hasta la saciedad la imposibilidad en una sociedad democrática de reprimir un tráfico que suponía tan importantes beneficios que consiguió un panorama de violencia generalizada, la corrupción de los cuerpos policiales y judiciales, la supeditación de medidas políticas al omnipresente poder del dinero. Comillas. ¡Qué maravilla nunca vista! Los gángsters legislando. ¡Qué maravilla nunca vista! Los gángsters legislando. Bueno, tenían que esperar que llegara la España actual para que los gángsters otra vez volvieran a legislar. ¿Y de qué forma, verdad? Decía de estos días, un reputado periodista radiofónico, que la mafia es una ONG benéfica en comparación con nuestro gobierno. Joder. Joder. Ay, Dios mío. La articulación y consolidación del crimen organizado, cuyos nocivos efectos duran hasta hoy, se proyecta hacia el futuro y un grave perjuicio a la salud de los consumidores sin beneficio final para nadie, salvo para los contrabandistas y los criminales. Esto es lo que consiguió la ley seca, la consolidación del crimen organizado en Estados Unidos. Fue una tontería legislativa que solo benefició a los delincuentes y a la consolidación de la vida americana de unas organizaciones criminales de imposible erradicación y que ya permanentemente forman parte de la realidad delictiva americana. Por algo se afirma que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Igual tanta situación estamos hoy viviendo con la imposible esperanza de proteger, sobre todo a nuestra juventud, del uso de drogas mediante la represión de su tráfico por parte de las autoridades policiales y judiciales. Es imposible. Os lo digo otra vez. Es imposible. Siempre existirán codiciosos y desesperados que se dediquen a transportar una sustancia que vale 10 o 100 veces más entre su lugar de producción y su lugar de consumo. Y siempre se encontrarán cómplices bien situados en la policía, en la política o en la judicatura para proteger el tráfico. El dinero es el corrosivo universal y cuando se producen estas ingentes cantidades de dinero, eso corrompe todo. Eso lo corrompe todo. Y estamos, en los momentos actuales, consiguiendo los mismos indeseados efectos de violencia generalizada asociada a ese tráfico, corrupción de los cuerpos policiales y jurídicos, corrupción del sistema financiero internacional, inestabilidad social y política en países enteros, prácticamente la novísima creación de narcoestados. Tenemos narcoestados en el mundo. Casi guerras civiles, consolidación de grupos criminales organizados con medios fuera de toda medida y fuera de todo control, auténticos ejércitos de endurecidos criminales que viven de acuerdo a su propia ley, un auténtico peligro para todos que día a día va incrementándose e importantes perjuicios a la salud de los consumidores, incluyendo miles y miles de muertes por adulteraciones diversas, malos derivados y nunca medidos efectos de degradación social de la colectividad entera de cualquier nación, al restar importantísimos colectivos del esfuerzo común a la vida social. Esto es una enfermedad letal para el que la tiene, de porcentajes enteros de población en la juventud, en fin, en lo que fuese, que dejan de participar en el esfuerzo social. Bueno, la drogadicción es letal para sus adeptos, pero además supone una fuente ininterrumpida de inquietud social, primero a los familiares de estos desventurados y después a la sociedad entera. Diversos informes de las fiscalías de todos los países desarrollados vinculan al tráfico y consumo de drogas porcentajes cercanos al 100% de la mayor parte de los delitos que se cometen, sobre todo contra la propiedad y los relacionados con la prostitución ejerciente por imposición. Esclavas drogadictas. No sin razón ha venido a definir esta situación como la guerra más importante en la que nunca ha participado la humanidad. Y esta guerra la estamos perdiendo por goleada. Comillas. Algunos se elevan por el pecado y otros caen por la virtud. Shakespeare. Shakespeare dijo esta frase inmortal, que algunos se elevan por el pecado y otros caen por la virtud. Debe entenderse claramente que la droga es cara clandestinamente y si ya resulta prácticamente imposible atender los gastos del vivir y el costo tremendo de este vicio al completo de nuestras facultades físicas y mentales en esta difícil y competitiva sociedad, hacerlo en las infracondiciones
a las que se vienen reduciendo sus consumidores, es de todo punto imposible. De modo que todos los días y todas las noches en las principales ciudades del mundo, en los principales países del mundo, un ejército desesperado salen a las calles a obtener, como los compulsivos vampiros sedientos de sangre de las películas de terror, por el método que sea, el costo que sea, sembrado la sociedad entera de inquietud y desesperanza, el dinero que les separa no ya del placer, que ya no tienen, solo para evitar el dolor terrible del síndrome de abstinencia, el infierno como realidad y como permanente amenaza que todos comparten en su diaria realidad. Nunca, en toda la historia de la humanidad, se ha conseguido ni en los más depravados y dictatoriales sistemas políticos o religiosos, ni siquiera con los muertos vivientes del vudú, a los que tanto se parecen, esclavos más sumisos y entregados, siervos más dominados y vencidos, que estos pobres seres humanos con su droga, con su dueña, con sus dueños, los traficantes. Y lo paro aquí, continuaré hablando un poco más de la droga, pero lo paro aquí porque me voy yo mismo enfadando con la humanidad y con esta sociedad enloquecida en la que estamos. Un fuerte abrazo.